Hola a todos y a todas, en este vídeo voy a explicar cuáles son las distintas partes de las que se compone el entorno de desarrollo de videojuegos GDevelop. ¡Comenzamos! Bueno, esta es la primera pantalla que nos encontramos al abrir el programa. Desde aquí podemos abrir un proyecto ya existente o crear uno nuevo. Como es la primera vez que utilizamos el software, vamos a crear un nuevo proyecto. Tendremos distintas opciones de distintos proyectos que ya vienen predefinidos. Nosotros vamos a crear un proyecto vacío. En la zona de la izquierda tenemos el menú de propiedades del proyecto, donde en Game Settings podemos encontrar las propiedades más importantes del mismo. ¿Y cuáles son estas? Pues el nombre de nuestro proyecto, la versión, el nombre del paquete, el nombre del autor y sobre todo lo que más nos podría interesar, aparte del nombre del proyecto, es la resolución sobre la que se va a renderizar nuestro juego. Normalmente aquí ponemos el tamaño que tendrá nuestra pantalla. Y en la parte inferior, si queremos que este tamaño sea escalado en base a la ventana que nosotros hayamos ampliado o disminuido. Lo habitual para mantener el ratio de aspecto de nuestros videojuegos es poner la opción que pone no cambiar el tamaño del juego. Y aquí ya nosotros lo configuramos como queramos. Entonces vamos a utilizar una resolución muy típica que es 1280 x 720p, ¿vale? Y el resto lo podemos dejar como está. Le damos a aplicar y ya tenemos nuestro proyecto configurado con el tamaño correcto. Luego, la otra zona que nos interesa es la de variables globales. Una variable es una especie de zona de memoria en la que se almacena información. Para nuestro juego podríamos almacenar en ellas pues las vidas que tenemos, los puntos que tenemos o cualquier otro tipo de cuestión que necesitemos guardar en un registro. Entonces, este apartado lo utilizaremos más adelante. Para crearla simplemente hay que darle al más, poner el nombre de la variable, vamos a llamarla score y aquí a la derecha el valor inicial. Vamos a poner 0 puntos. El apartado de iconos es el que nos permite configurar los distintos iconos que tendrá nuestra aplicación. El icono del móvil, el icono del escritorio, ese tipo de cuestiones. Y en los recursos es donde aparecerán todos los elementos, recursos externos que hayamos incorporado a nuestro proyecto. Para volver a abrir el menú de propiedades del proyecto, pulsamos en este botoncito que está aquí, que es el Project Manager. Las escenas son la parte más importante que vamos a encontrar en este menú de proyecto. Y es que cada escena es el equivalente a cada una de las pantallas de nuestro juego. Entendiendo como pantallas de nuestro juego, la ventana en la que salen los menús, la ventana de cada uno de los niveles del juego y la ventana en la que nos aparece que hemos perdido o ganado la partida. Entonces aquí, dándole al más, podemos crear nuestras escenas y pulsando sobre los tres puntitos podemos renombrarlas. Vamos a llamar a esta Game. Si yo hago clic encima, automáticamente el entorno de GDevelop cambia, generándonos una pestaña que se llama Game y una pestaña de eventos asociados a este escenario, ¿vale? A esta escena que se llama Game y entre paréntesis Events. En esta pestaña que pone Game es donde nosotros vamos a ver toda la parte gráfica de nuestro juego. Si yo hago Zoom Out, puedo ver cómo aquí está la resolución que yo establecí antes en las propiedades, que era 1280 x 720p. Y en la pestaña de Game Events es donde vamos a colocar el equivalente a la programación de nuestro juego. En GDevelop la programación se realiza mediante eventos y mediante acciones. Cuando sucede algo se ejecuta una acción. Cuando el personaje se choca contra un enemigo se ejecuta una acción, que en este caso podría ser que has perdido la partida. Entonces, esto lo veremos con un poquito más de profundidad en un vídeo posterior. ¿Qué más nos interesa aquí? Bueno, en la parte superior tenemos el Play, que si yo pulso sobre él, nos va a lanzar la ventanita de nuestro juego con la resolución que hemos configurado. Ahora mismo no tenemos nada, pues no estamos viendo nada. Lo cerramos. Luego, este botoncito de aquí nos permite debuguear, es decir, depurar todo lo que hace nuestro juego por si alguna variable no se está comportando como debiera. La versión gratuita de GDevelop, que ya he dicho que tiene todas las opciones disponibles, sí que nos mostrará en un par de casos un mensajito pidiéndonos por favor que apoyemos al proyecto mediante un pago de unos 2 euros mensuales, no es mucho dinero. No obstante, lo podemos utilizar gratuitamente para hacer lo que queramos con él. Y uno de los casos en los que nos pide un poquito de soporte económico para poder continuar con el proyecto es este, el del debugger. Si nosotros pulsamos aquí,
pues veremos una serie de variables y cuestiones que nos permiten mejorar o arreglar los fallos que tenga el programa. Que no vamos a verlo en este conjunto de tutoriales porque no va a ser necesario. O sea, no es estrictamente necesario usar el debugger, solo es un añadido más. Luego, más opciones que nos interesan. En primer lugar, si estamos en la ventana Game, podemos activar el grid, ¿vale? El grid es una cuadrícula que se nos muestra sobre la escena y nos permite colocar de una mejor manera los elementos que queramos en ella. Es decir, este grid ahora mismo creo que cada cuadrito es de 32 por 32 píxeles, pero yo podría modificarlo pulsando aquí y dándole a Setup Grid. Y aquí podríamos poner, efectivamente, la 32 por 32, 64 por 64. Porque el conjunto de imágenes que ustedes van a utilizar pues tienen este tamaño. Entonces vamos a aplicarlo y vemos cómo las cuadrículas se han ampliado. Ahora son de 64 por 64. Como decía antes, esto nos va a permitir colocar de mejor manera los elementos en nuestra escena, en nuestro escenario. ¿Qué más cosas tenemos que nos puedan interesar? Las capas. Cada una de nuestras escenas está formada por distintas capas. Esto es como papel de cebolla que se va poniendo uno sobre otro y entonces cuando todos están superpuestos unos sobre otros lo que vemos es una imagen completa. ¿Por qué es interesante esto? Porque si yo quiero que mi juego tenga movimiento, pero quiero que una parte del mismo, por ejemplo, las vidas o la puntuación siempre esté fijada en una esquina de la pantalla, lo que tengo que crear son distintas capas, unas que se mueven y otras que están fijas, lo que se llama normalmente el HUD. Vamos a insertar una nueva capa de ejemplo, vamos a darle al botoncito de añadir una capa y la vamos a llamar, pues, capa 2. Entonces ahora mismo tenemos dos capas, la capa base y la capa 2, y esta siempre debe existir, esta es obligatoria tenerlo. Si se fijan, está en gris y no se puede eliminar ni nada, solo se puede mostrar o no mostrar y en el editor. Le damos a la X y ahora mismo tenemos dos capas. Vamos a insertar un objeto de ejemplo. Con el botón derecho sobre la escena se nos va a desplegar un botoncito que pone insertar un nuevo objeto. Aquí vemos la lista de objetos que podemos insertar en nuestro juego. Los más habituales suelen ser sprites, que son imágenes, ¿de acuerdo? Que podemos utilizar como imágenes estáticas, partes de nuestro decorado del escenario, como también para nuestros personajes. Tenemos también los tile sprites, que se utilizan sobre todo cuando queremos poner una misma imagen de forma repetida dentro de nuestro juego. Texto, este sería otro de los objetos, emisores de partículas. Y en principio con eso tenemos más que suficiente para empezar a desenvolvernos bien en los fundamentos básicos de GDevelop. Entonces voy a añadir un sprite, le tenemos que poner el nombre, vamos a llamarlo PJ de personaje. Y vamos a añadir una animación, porque hasta este momento no hay ninguna imagen asociada a este nuevo objeto que es PJ. Le añadimos una animación y las podríamos buscar en nuestro equipo pulsando sobre el botón Add o dibujarlas nosotros mismos con este editor integrado que se llama Pixel. Es un editor de pixel art y nosotros podríamos aquí generar nuestro personaje. Yo, para acabar antes, y es lo que se suele hacer a la hora de prototipar videojuegos, es poner cuadros, cubos, si es en 3D. Yo voy a hacer un cuadrado azul y voy a guardarlo. Entonces ya tengo que la imagen de mi personaje es este cuadrado y le doy a aplicar. Ahí está mi personaje. Entonces, si se fijan, gracias al grid, a la cuadrícula, se va ubicando de forma automática en toda esa rejilla. Vamos a dejarlo ahí. Como vemos, cada uno de los objetos que voy añadiendo tiene las propiedades a su izquierda. Si esta ventana está cerrada, para abrir las propiedades solo habría que seleccionar el objeto y luego pulsar este botoncito que está aquí, el panel de propiedades, y ya lo tenemos rescatado en la zona de la izquierda. Esta sería la posición que ocupa el objeto dentro de la escena, siendo la coordenada X y la coordenada Y 0 en esta esquinita y la Y va subiendo a medida que vamos bajando y la X va creciendo también a medida que nos vamos hacia la derecha. Es decir, si yo me voy para arriba y lo pongo en la esquina, la coordenada en la que tengo este objeto es la 0, 0. Otra cosa que nos interesa es el orden de las capas. Si yo tuviese dos objetos, voy a añadir otro, botón derecho, insertar nuevo objeto, un sprite, voy a llamarlo sprite 2 y le voy a añadir una animación con pixel y va a ser un cuadrado pues rojo. Lo pinto y lo guardo y aplico cambio. Entonces, ahora mismo yo tengo dos objetos.
y aparecen en la parte de la derecha donde está toda la lista de objetos, con todos los que tengan mi juego. Voy a ampliarlo tirando de uno de los modificadores de tamaño al doble de su tamaño y lo voy a acercar a la esquina. Como vemos, este objeto ha tapado al anterior. Sprite 2 está tapando a PJ. Pues con el editor de la coordenada Z, ¿vale? Podemos nosotros modificar qué objeto está delante de qué otro objeto. Si yo pincho aquí, lo voy a arrastrar, vemos que el orden Z de Sprite 2 es 2. Y el orden Z de PJ es 1. Por eso, entre más pequeño es el número, está en una capa posterior de nuestra escena. Si yo quisiera que el Sprite 2 estuviese por detrás de PJ, le doy aquí a reducir, estarían igualados, con lo cual no se ve el de atrás, lo bajo uno más y ya aparece. Y de esta manera yo puedo poner cosas unas encima de otras dentro de mi juego. Además, antes creé otra capa que llamé capa 2 y yo podría mandar este objeto a la capa 2 y este otro dejarlo en la capa base, o al revés, este objeto en la capa base y este objeto en la capa 2. Eso nos va a permitir más adelante, como ya había dicho, pues poner los puntos de forma que no se muevan con la cámara, sino que estén fijados en una de las esquinas de la pantalla. Siguiente. Podemos modificar a mano el tamaño de nuestra imagen, teniendo en cuenta que si no lo modificamos de manera proporcional, la imagen se va a deformar. Entonces, si yo quisiera que este cuadrado tuviese el doble de tamaño, una forma es haciéndolo con los modificadores de tamaño y la otra es haciéndolo de forma más precisa y poniendo 256 y 256, que sería el doble de 128. Otra cosa que tienen los objetos son las variables de instancia. Y son un tipo de variables que pertenecen a estos objetos. No son iguales que las que vimos antes en las propiedades del proyecto, que eran las variables globales, ya que a estas variables se puede acceder desde cualquier punto de nuestro juego, desde cualquier escena. Pero en el caso de las variables de instancia, solo vamos a poder acceder a ellas desde esta escena. Si yo tengo dos objetos iguales, voy a hacer una copia, control C y control V, ¿vale? Tengo dos instancias del mismo objeto, pero esta podría tener una variable con un valor y esta podría tener esa misma variable con otro valor. Así que son dependientes de cada instancia. Ahora vámonos a la pestaña Eventos. Como no tenemos ningún evento, pues nos va a salir esto que estamos viendo en la pantalla. Para crear un nuevo evento, pulsamos sobre este botoncito que está aquí arriba, que es añadir un evento vacío. Cada evento tiene una condición y una serie de acciones que se van a ejecutar. Para añadir una condición, le damos a añadir condición y nos aparece una lista en distintas categorías. Unas relacionadas con condiciones comunes a todos los objetos, sprites, avanzadas, variables, ¿vale? Mouse y táctil, teclado, escena. Bueno, hay un montón. Yo recomiendo cambiar esta pantallita por otra forma de representarlo, que se puede activar desde File, Preferencias, y aquí abajo donde pone hojas de eventos vamos a utilizar el nuevo editor. ¿Por qué? Porque aparecen mejor presentados y en este lado todos los objetos que ya tenemos en la escena van a aparecer de manera sintetizada y luego si queremos algo más lo podemos sacar de este otro lado. Lo más importante de todo esto, más que estar buscando una por una de las categorías que hay, es utilizar el buscador. Es lo más conveniente. Entonces, si yo quiero trabajar con variables, me vengo al buscador y pongo variables y me salen todas las condiciones relacionadas con variables. Pero si simplemente voy a trabajar sobre los objetos que he añadido a mi escena, ya me van a aparecer aquí, con lo cual yo puedo añadir que si el objeto PJ, que sería el personaje, está colisionando con el Sprite 2, pues ya lo tenemos. Le damos OK, ya tenemos la condición de nuestro primer evento y ahora vamos a añadir una acción. La acción, por ejemplo, podría ser que el PJ, el objeto PJ, pues se destruya, se borre. Lo buscamos en la lista de la derecha, Delete an Object, le damos a OK y ya tenemos que cuando el PJ colisiona con el Sprite 2 se nos va a borrar el PJ. Otra cosa que podemos hacer es añadir grupos para organizar mejor nuestros eventos. Entonces con el botón derecho le damos a añadir otro y aquí está grupo. Podemos añadir colisiones, es un nombre identificativo. Y este evento que teníamos pasa a formar parte, si lo arrastramos a la derecha,
del grupo Colisiones. Y con esto ya organizamos de forma mucho más conveniente nuestra hoja de eventos. Con lo que acabamos de ver es suficiente para entender cómo funciona más o menos GDevelop. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale a la campanita. Si tienes alguna duda, pues déjala en los comentarios y trataré de ayudarte. Nos vemos en el siguiente vídeo.